comenzando esta época navideña, esta época de alegría, de festejo, pero también de reconciliación y de recogimiento, vamos a conversar un poco acerca de lo que muchos años atrás se convertía en esta época navideña en un verdadero suceso tanto en la televisión como en la radio y en la industria discográfica. Hoy en Pancho Pantalla, las gaitas de Joselo y Simón. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. A finales de los 60 y principios de los 70 se pusieron de moda estas producciones discográficas hechas por los hermanos Díaz, Joselo y Simón, apoyados en aquella época por un gran compositor venezolano, un arreglista, un intérprete de la música venezolana, como lo fue el maestro Hugo Blanco. Estas producciones discográficas llevaban el nombre de Las Gaitas de Joselo y Simón, y en cada disco que se producía iban una variedad de gaitas que estaban orientadas a diferentes temas, diferentes tópicos. La más famosa de todas fue la llamada gaita de las locas, que era esa gaita que luego se llamó la gaita de las mariposas y que, por supuesto, se dejó de producir hace muchos años. ¿Cómo era el diseño de la gaita de las locas o la gaita de las mariposas, como también se le llamaba? Eran unos coros y unos estribillos que ilustraban los chistes que luego un personal artístico encabezado por el propio Joselo y otros actores cómicos de la época, como el fallecido Germán Freites o el maestro musical Ángel Melo, participaban en estos chistes, interpretando, por supuesto, dándole vida a estos singulares personajes. Esta era la gaita de las locas, era la más conocida, pero no solamente había gaita de las locas, había también una gaita muy famosa que se llamaba la gaita de los comerciales, y era una gaita en la cual se hacían parodias y chistes de las cuñas, las promociones televisivas más famosas del año. Fue así, por ejemplo, como en una época en la que estaba de moda el champú Drene de las Pelolindo, o aquel célebre comercial de Henry Altuve de el jabón Ariel y el Chaca Chaca. Por supuesto que la gaita de los comerciales, la gaita de las cuñas, como era que se llamaba realmente, tenía un éxito muy particular. Esta gaita de los comerciales, la gaita de las cuñas, inclusive Hugo Blanco, José Luis Simón llegaron a comercializarla, llegaron a sacarle partido comercialmente hablando, porque había gente, habían productores, habían marcas que al final del año se sentían de alguna manera recompensados al aparecer en esta gaita de las cuñas. Por supuesto, cada año eran cuñas distintas, pero cada una de ellas tenía ese sabor particular del chiste que tanto Joselo como Simón les sabían imprimir a cada una de ellas. También existió en aquella época muy famosa la gaita de los programas más famosos del año. En ellos se incluían novelas, programas cómicos, programas de concurso, programas de opinión, hasta los noticieros eran víctimas de los chistes y las parodias que hacían en estas gaitas tan famosas los hermanos Díaz. También habían otro género de gaitas de menos importancia, pero que musicalmente hablando la gente las esperaba en estos discos. Eran long plays. Cada cara de este long play tenía 4 o 5 canciones
y al final se redondeaban unos 9 o 10 temas que inclusive llevaban unos aguinaldos, unos villancicos o gaitas de otra índole. Simón, por supuesto, le incluía de alguna forma o de otra su sello personal con ese talento que siempre lo caracterizó. Ya a finales de los 70 y principios de los 80, esta modalidad discográfica de las gaitas de José Luis Simón comenzaron en el declive. Ya el propio Simón Díaz, en su ánimo de haberse convertido en un referente obligado del folclore y de la educación en Venezuela, prefirió no seguir haciendo estas gaitas. Aunque le representaban un dinero verdaderamente importante, él en un momento dado y en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación manifestó que en virtud de lo que había derivado de su personaje del tío Simón con los niños, con la formación ciudadana, con los mensajes que se le daban a las nuevas generaciones, él prefería no seguir haciendo estas gaitas. Su hermano Joselo las hizo un par de años más, pero luego, ya a mediados de los 80, estas modalidades de gaitas que tanto salían en la radio y en los discos y por supuesto en los programas de televisión, porque Sábado Sensacional, de Fiesta con Venevisión y cualquiera otro de los especiales que hacía el Canal 4 para la época navideña, llevaban en su haber las gaitas de José Luis Simón. Eran permanentemente obligados. Pues bien, ya comenzaron a declinar y a mediados de los 80 desaparecieron, quedando como un referente de la historia discográfica, musical, radial y televisiva de nuestro país. La gaita de las cuñas, la gaita de los programas, la gaita de las locas o de las mariposas y todas esas gaitas de Joselo y Simón fueron Lo que yo bien te ve.